Bienvenidos a mi canal, hoy te presento la leyenda de la caja de Pandora. Pero antes de llegar a Pandora y su famosa caja, necesitamos conocer el origen, Prometeo. La humanidad estaba en desventaja. Según el mito, Zeus le encargó a Prometeo y a su hermano Epimeteo que repartieran las habilidades y dones entre todas las criaturas de la tierra. Epimeteo, que era impulsivo, empezó a repartir de forma desordenada. A los leones les dio garras y fuerza, a las aves, alas, a los ciervos, velocidad, y a otros animales les dio caparazones o pieles gruesas para el frío. Cuando llegó el turno de los seres humanos, ya no quedaban dones. El hombre quedó desnudo, débil, sin garras y vulnerable ante los depredadores y el clima. Prometeo sentía un cariño especial por los hombres, en algunas versiones, él mismo los modeló con arcilla. Al verlos temblando de frío en las cuevas y comiendo carne cruda, supo que sin una ventaja competitiva, la humanidad se extinguiría pronto. El fuego no era solo una herramienta para calentarse, era el símbolo de la tecnología. Poder forjar herramientas y armas. De la civilización, poder cocinar alimentos y reunirse alrededor de una hoguera. Del conocimiento, el fuego representaba la chispa de la inteligencia y la razón que separaba a los hombres de las bestias. Un desafío a la tiranía de Zeus. Zeus quería que los hombres fueran poco más que animales que miraran al cielo con miedo y ofrecieran sacrificios a los dioses. No quería que tuvieran el fuego porque sabía que, con él, los humanos se volverían independientes y dejarían de necesitar tanto a los habitantes del Olimpo. Prometeo, que detestaba la arrogancia de Zeus, decidió que el conocimiento debía ser compartido. Subió al monte Olimpo, o al carro del sol de Apolo, según la versión, encendió una rama de hinojo seco y llevó la llama a la tierra en secreto. El alto precio de la traición. Cuando Zeus vio desde lo alto que la tierra brillaba por las noches con miles de fogatas, su furia fue total. Para los hombres, envió a Pandora y su famosa vasija como un castigo disfrazado de regalo. Para Prometeo, lo encadenó a una roca en las montañas del Cáucaso, donde un águila le devoraba el hígado todos los días. Como él era inmortal, su hígado se regeneraba cada noche para que el tormento empezara de nuevo al amanecer. Ahora sí, llegamos al mito de Pandora, es el molde de la venganza. El Olimpo no conocía el silencio, pero aquel día el aire pesaba de una forma distinta. En el centro de la gran estancia de mármol, Zeus observaba la tierra de los mortales con una mezcla de desprecio y cálculo. Los hombres ya no temblaban en la oscuridad, ahora tenían el fuego de Prometeo, y con él, una chispa de independencia que el rey de los dioses no estaba dispuesto a tolerar. Hefesto, tronó la voz de Zeus, haciendo vibrar las columnas del palacio. Trae la arcilla de las orillas del río. Es hora de crear una obra que sea, a la vez, una bendición y un abismo. Hefesto, el dios herrero, de manos callosas y espíritu dócil, obedeció. Bajo la mirada atenta de los dioses, comenzó a modelar una figura que no se parecía a nada visto antes. No era un hombre tosco de campo, ni un titán de roca. Con la delicadeza que usaba para forjar las joyas de las diosas, dio forma a un rostro de facciones suaves, a extremidades ágiles y a una piel que parecía irradiar luz propia. Cuando la figura de arcilla estuvo terminada, Zeus ordenó a los demás dioses que se acercaran. Uno a uno, le entregaron sus atributos como si se tratara de un festín de bienvenida. Afrodita sopló sobre ella, envolviéndola en una gracia irresistible y un deseo que haría arder los corazones de quienes la miraran. Atenea la vistió con túnicas de plata tejidas con hilos de estrellas y le enseñó el arte del telar, dotándola de una inteligencia aguda. Las Cárites colgaron collares de oro sobre su cuello, asegurándose de que cada uno de sus movimientos fuera una danza. Sin embargo, el toque final fue el más peligroso. Hermes, el dios de los mensajeros y los ladrones, se acercó al oído de la criatura y le susurró secretos. Le dio una lengua capaz de las más bellas mentiras, y lo más importante, sembró en su pecho la semilla de una curiosidad que no conocía descanso. Zeus contempló la obra terminada. Era perfecta. La llamó Pandora. Ve, dijo Zeus, entregándole una vasija de cerámica bellamente decorada, sellada con cera pesada. Este es tu dote. Llévala contigo al mundo de los hombres, pero recuerda esto, mientras el sello permanezca intacto, la felicidad será tuya. Si alguna vez osas mirar su interior, el precio será más alto de lo que cualquier mortal puede pagar. Pandora asintió, con la jarra apretada contra su pecho. Sus ojos, brillantes y llenos de esa nueva curiosidad, se posaron por primera vez en el horizonte, donde el mundo de los hombres esperaba,
ignorante de que su mayor regalo sería también su caída. Hermes la tomó del brazo y, como una estrella que cae, la guió hacia la casa de Epimeteo, el hermano del astuto Prometeo, quien pronto descubriría que no todos los regalos de los dioses nacen del amor. El descenso desde el Olimpo fue una ráfaga de viento y luz. Cuando los pies de Pandora tocaron la hierba húmeda de la tierra, el mundo pareció contener el aliento. A lo lejos, las fraguas de los hombres humeaban, un recordatorio constante del robo de Prometeo. Pero Pandora no miraba el fuego, su atención estaba fija en la figura que la esperaba ante el umbral de una gran morada. Epimeteo, cuyo nombre significa el que reflexiona tarde, era el reverso de su hermano. Mientras Prometeo siempre miraba al mañana con cautela, Epimeteo vivía en el presente, vulnerable al asombro. Al ver a Pandora, no vio un peligro enviado por Zeus, vio la culminación de toda la belleza que la naturaleza había intentado crear sin éxito. Semanas atrás, Prometeo, encadenado en su mente por la sospecha, le había gritado a su hermano: «No aceptes nada de los dioses. Sus manos solo dan para luego arrebatar. Si Zeus te envía un presente, devuélvelo sin abrirlo». Pero cuando Hermes presentó a Pandora y se retiró con una sonrisa enigmática, Epimeteo olvidó las palabras de su hermano. «Es un regalo de paz de parte de mi padre Zeus», mintió Hermes con suavidad antes de desaparecer en un destello. Una compensación por las tensiones pasadas. Epimeteo tomó las manos de Pandora y sintió que el calor de su piel era más real que cualquier consejo. La invitó a pasar a su hogar, ignorando que, tras ella, la joven cargaba con una vasija que pesaba más de lo que su tamaño sugería. La vida en el hogar de Epimeteo era, al principio, un idilio. Pandora era alegre, inteligente y devota. Sin embargo, en el rincón más sombrío de la estancia principal, la jarra de Zeus permanecía como un intruso silencioso. Pandora intentaba ignorarla. Se enfocaba en las flores, en el vino y en las conversaciones con su esposo. Pero la semilla que Hermes había plantado en su mente, la curiosidad, comenzó a germinar. Por las noches, cuando el fuego de la chimenea bajaba y el silencio reinaba, Pandora creía escuchar susurros que provenían del interior de la vasija. ¿Por qué un regalo que no puede disfrutarse?, se preguntaba ella mientras pasaba sus dedos por los relieves del borde. ¿Qué clase de dios entrega un tesoro para que permanezca oculto? Epimeteo, por su parte, evitaba hablar de la jarra. Su naturaleza tranquila lo mantenía alejado de la sospecha, pero su falta de firmeza fue el espacio donde creció la obsesión de su esposa. Cada vez que Pandora limpiaba la habitación, sus manos se demoraban un segundo más sobre el sello de cera. Empezó a imaginar el contenido. ¿Serían joyas de un brillo cegador? ¿Vinos que otorgaban la inmortalidad? ¿O quizás mensajes de los dioses destinados solo a sus oídos? El mandato de Zeus, que inicialmente fue una ley sagrada, empezó a parecerle una prueba de voluntad o una broma cruel. La jarra ya no era un objeto, era una presencia. Un eco constante que latía en el centro de su pecho, recordándole que había un secreto bajo sus pies y que ella, y solo ella, poseía la mano capaz de liberarlo. El sol de la tarde se filtraba de forma oblicua por las ventanas, dibujando motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos fantasmas. Epimeteo se había marchado al campo, dejando la casa sumida en un silencio denso, casi sólido. Pandora estaba frente a la jarra. Sus dedos trazaban nerviosamente los bordes de la cerámica fría. Ese día, el susurro en su mente era más fuerte que nunca. No era una voz, era un impulso, una presión detrás de sus ojos que le decía que el conocimiento era un derecho, no un pecado. ¿Qué daño puede hacer un simple vistazo?, se dijo a sí misma en voz baja, y su propia voz le pareció extraña, como si perteneciera a alguien más. Su mano derecha, movida por una fuerza que parecía independiente de su voluntad, se cerró sobre el sello de cera y el pesado tapón de madera. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Un pájaro dejó de cantar en el jardín. El viento cesó. Con un crujido seco, Pandora tiró hacia arriba. No hubo música, ni luz, ni joyas. Lo primero que sintió fue una ráfaga de aire gélido que le golpeó el rostro, un viento que olía a ceniza y a metal oxidado. De la boca de la jarra brotó una columna de humo negro, denso y viscoso, que se retorcía como miles de serpientes invisibles. Pandora cayó de rodillas, ahogada por la atmósfera súbitamente pesada. De la oscuridad emergieron formas etéreas y monstruosas que pasaron rozando sus oídos con chillidos de triunfo. Vio pasar a la enfermedad, una sombra pálida que marchitaba las flores al tocarla. Sintió el peso del hambre y la guerra,
que corrían hacia el horizonte buscando ciudades que devorar. Escuchó el llanto de la envidia y la vejez, que se deslizaban como niebla hacia las casas de los hombres. Horrorizada, Pandora comprendió la magnitud de su error. Zeus no le había dado un tesoro, la había usado como la llave de una prisión. Con un grito de desesperación, reunió todas sus fuerzas y, con un movimiento violento, volvió a encajar el tapón en la jarra, sellándola de nuevo. El silencio regresó a la habitación, pero era un silencio roto. El aire ya no era puro, el mundo exterior ya nunca sería el mismo. Pandora lloró amargamente, apoyando su frente contra la cerámica ahora vacía. Sin embargo, en medio de su sollozo, percibió algo. Un tintineo suave, una luz tenue que golpeaba rítmicamente contra las paredes internas de la jarra. No era un chillido de monstruo, sino una nota musical, cálida y persistente. Con miedo, Pandora levantó un poco la tapa, apenas una rendija. De allí no salió humo, sino una chispa dorada, pequeña pero tan brillante que iluminó sus lágrimas. Era Elpis, la esperanza. A diferencia de los males que habían huido para atormentar a los mortales, la esperanza se quedó allí, revoloteando cerca de Pandora. El mito dice que Zeus, en un último destello de piedad, o quizás de crueldad extrema, permitió que la esperanza estuviera en la jarra para que los hombres, a pesar de estar rodeados de dolor, miseria y muerte, nunca se rindieran del todo. Cuando Epimeteo regresó y encontró a su esposa devastada, ella solo pudo señalar la pequeña luz que aún brillaba en el fondo de la vasija oscura. Los males ya estaban fuera, pero la fuerza para sobrevivir a ellos acababa de nacer. El mundo fuera de la casa de Epimeteo había cambiado en un solo latido. Antes de que Pandora abriera la jarra, la humanidad vivía en una primavera eterna, no existía el cansancio, ni el miedo, ni la necesidad de protegerse del mañana. Pero cuando el humo negro de los males se dispersó, el cielo se tiñó de un gris plomizo y el primer viento frío de la historia sacudió los árboles. Los hombres, que hasta entonces trabajaban la tierra por placer, sintieron por primera vez que sus espaldas se encorvaban. El cansancio se les subió a los hombros como un fardo pesado. En las aldeas, el primer niño lloró de hambre, y el primer anciano sintió el pinchazo de la enfermedad en sus huesos. La confusión era absoluta. Los mortales miraban sus manos, ahora temblorosas, sin entender por qué el mundo se había vuelto un lugar hostil. La sombra de la muerte, que antes era un concepto lejano y casi inexistente, empezó a caminar entre ellos, marcando sus pasos con el tic-tac del tiempo que se agota. Pandora y Epimeteo salieron de su hogar, llevando consigo el pequeño brillo dorado que había quedado en el fondo de la jarra. Al principio, se sintieron avergonzados. ¿Cómo mirar a los ojos a una humanidad que ahora sufría por culpa de su curiosidad? Sin embargo, notaron algo asombroso. A medida que la pequeña chispa de la esperanza se acercaba a las personas, algo cambiaba en sus rostros. El hombre que lloraba por su cosecha perdida, de pronto, se secaba las lágrimas y comenzaba a sembrar de nuevo. El enfermo, a pesar del dolor, encontraba fuerzas para imaginar el sol de la mañana siguiente. Los amantes, sabiendo que algún día envejecerían, se abrazaban con más fuerza, valorando cada segundo como si fuera oro. Pandora comprendió entonces que Zeus le había tendido una trampa perfecta, pero también le había dado el arma para combatirla. La esperanza no borraba el mal, no curaba la enfermedad ni detenía las guerras, pero les daba a los hombres algo que los dioses no poseían, la resiliencia. Los dioses eran eternos y perfectos, por lo que no necesitaban esperanza. Pero los hombres, ahora vulnerables y mortales, se volvieron más fuertes de espíritu que cualquier habitante del Olimpo. Aprendieron a crear medicina para combatir la enfermedad, leyes para frenar la injusticia y arte para consolar el alma. El capítulo de la caja de Pandora no termina con la destrucción, sino con el inicio de la civilización. Desde aquel día, la humanidad camina bajo un cielo lleno de nubarrones, pero siempre con una pequeña luz brillando en el pecho, recordándoles que, mientras haya vida, siempre habrá una razón para intentarlo una vez más. Solo una última curiosidad. ¿Por qué le llaman la caja de Pandora si era una vasija? La confusión que arrastramos desde hace siglos se debe básicamente a un error de traducción cometido por un humanista holandés en el siglo XVI. Aquí te cuento cómo sucedió el malentendido. El origen, el Pitos de Hesiodo. En la mitología griega antigua, específicamente en las obras de Hesiodo, los trabajos y los días, Pandora abre un pitos. Estas vasijas eran grandes, de forma ovalada y se usaban para almacenar vino, aceite o grano. En 1508,
el famoso erudito Erasmo de Róterdam estaba traduciendo el mito del griego al latín. Confundió la palabra griega pitos, vasija o tinaja, con piscis, cofre o cajita. En su traducción, escribió piscis, y como el latín era el idioma culto de la época, esa versión se esparció por toda Europa. El arte y la cultura popular. Una vez que la palabra caja, o cofre, se asentó en los textos, los pintores del Renacimiento y el Barroco empezaron a retratar a Pandora sosteniendo cofres ornamentados en lugar de grandes tinajas de barro. Visualmente, una cajita misteriosa resultaba mucho más estética y fácil de pintar que un enorme jarrón de almacenamiento. Si os ha gustado el vídeo, simplemente dar like. Gracias por vuestra visita. Nos vemos en el siguiente.